Cómo evitar que las personas tóxicas te roben tu energía vital. Hoy, te voy a enseñar a cómo utilizar la ley de la atracción para evitar y mantener lejos de ti a las personas tóxicas que van apareciendo a lo largo de tu vida. Quédate hasta el final del vídeo, porque es importante que entiendas y sepas que es una persona tóxica, para poderla identificar, y así poder defenderte en los encuentros que tengas con ese tipo de personas. Saber identificar y cómo alejarse de las personas tóxicas que están o aparecen a lo largo de nuestra vida, es algo importantísimo que has de aprender, para mantener tu energía interna y equilibrio emocional a salvo. Las personas tóxicas absorben tu energía vital, tu energía positiva, al mismo tiempo que se desprenden de su energía negativa y te la transfieren a ti, provocándote un estado emocional y energético muy bajo, que te impide levantar el ánimo en varias horas o días, dependiendo de la duración del encuentro que hayas tenido con esas personas. Las personas tóxicas o vampiros energéticos no son conscientes de que lo son. Incluso, si en algún momento dado abordases la cuestión con ellos, lo negarían con total rotundidad. No son conscientes de esa capacidad que tienen de absorber la energía positiva de las personas que tienen alrededor y no es algo que hagan de forma voluntaria. Afortunadamente, nosotros conocemos el poder de la ley de la atracción, que no tan solo sirve para atraer a nuestra vida las cosas que queremos y deseamos, sino que también nos va a servir para alejar de ella todo aquello que no queremos que esté, incluidas las personas tóxicas. ¿Cómo puedes identificar si una persona es tóxica antes de que te haya absorbido tu energía? Existen varios tipos de personas tóxicas y las identificarás por el tipo de conversación y actitud que mantienen durante el encuentro contigo. La victimista es la típica persona que cuando hablas con ella, siempre se pone como víctima de todas las conversaciones que tenéis. Todo me sale mal, soy la única persona que no pudo hacer tal o cual cosa, si voy a la mar, se seca, nadie me ayuda, pobre de mí, etc. La quejica es la persona que siempre se queja de todo y por todo. Todo aquello que le sucede en la vida, ella nunca tiene la culpa de nada. Siempre son los demás que la odian o le tienen envidia. La criticona es la persona que siempre critica y juzga el comportamiento de todo el mundo, ya que ella lo haría de otra manera, porque ella es perfecta y nunca se equivoca. La autoritaria es la persona que en toda conversación siempre quiere llevar la voz cantante y atraer la atención de todo el mundo, siendo ella siempre mejor que los demás en todo, sea lo que sea de lo que se esté hablando. Evita convertirte en una persona tóxica. Nunca hables mal de nadie, aunque esa persona tenga un comportamiento reprochable. No adoptes la postura de víctima ante los demás. Aprende a aceptar a todos como son. Si alguien no te gusta, evita el encuentro con esa persona en la medida de lo posible. No des explicaciones de las cosas que te van mal. Evita hablar de cosas negativas, eso te irá consumiendo por dentro. Sonríe y ríe mucho. Siempre que puedas, muéstrate feliz ante los demás, aunque estés atravesando una situación complicada en tu vida privada. Ahora vamos a poner en práctica la ley de la atracción para ponernos en un estado de vibración que nos permita defendernos de las personas tóxicas y salir ilesos de esos encuentros. Vas a tomar nota y memorizar 5 afirmaciones que te voy a poner a continuación. Cuando estés en casa, a solas, vas a realizar ejercicios de respiración y relajación hasta que te sientas en un estado emocional calmado, tranquilo y que te permita vibrar en la misma frecuencia que vibra el universo para autoprogramarte estas 5 afirmaciones o manifestaciones. 5 afirmaciones que has de realizar para protegerte de personas tóxicas. 1. Yo soy fuerte emocionalmente. 2. No dejo que la negatividad de otras personas me afecte. 3. Tengo una coraza mental que me mantiene a salvo de las personas tóxicas. 4. No permito que una persona tóxica me afecte. 5.
Yo salgo inmune del ataque de una persona tóxica. Repite estas afirmaciones durante un tiempo, hasta que notes o te des cuenta de que al estar cerca de una persona tóxica, ya no te afecta como te afectaba antes. Eso será la señal de que ya has conseguido la inmunidad que buscabas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, y así tendrás noticia de todos los vídeos que subo cada día con la única finalidad de ayudarte a conocer, poner en práctica y amar esta ley universal que te cambiará la vida. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y tan solo me queda agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta o petición, puedes dejarla abajo en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte. Brilla con luz propia.